Llegamos al domingo 33 del tiempo ordinario. Estamos cerrando este ciclo litúrgico. Por tanto, los evangelios estos días o estos domingos nos están hablando en un contexto de escatología, es decir, nos anuncian el final de los tiempos. Por ello hemos leído los capítulos 24 y 25 de Mateo. En el capítulo 24, versículo 1, Jesús sale del templo y es allí en el Monte de los Olivos donde sus discípulos le preguntan cuándo será la destrucción del templo y cuáles serán los signos de esta destrucción. Jesús entonces, con términos apocalípticos tomados del libro de Daniel, tomados del libro de Enoc, también nos puede mostrar cómo serán esos signos. Pero ante todo, Él enuncia que nadie sabe cuándo será ese momento. Hay signos, pero no tiempo definitivo. Por tanto, la invitación que sigue al final del capítulo 24 está tomada del siervo fiel como ejemplo, en contraposición con el mal siervo, que será separado, que será distanciado y hará parte de lo que denominamos hipócritas o gentiles, y allí será el llanto. Este versículo conectará con el capítulo 25 y con la lectura de este domingo. Por tanto, al pensar en los signos, vemos normalmente signos de destrucción, pero con las perícopas que se denuncian en los capítulos 24 y 25, podría resumirlo con 4 palabras. La primera, la responsabilidad, como la de este siervo fiel. Segunda, la prudencia o la precaución, como la de las 10 jóvenes doncellas. Tercero, la productividad o la multiplicación, como lo veremos en este evangelio. Y por último, la justicia, es decir, extender el amor de Dios, como será al final del capítulo 25. Muy bien, a nivel histórico pensemos en qué momento podemos ubicar este evangelio o hacia dónde orienta. Principalmente la crisis del año 70, cuando es destruido el templo, nos hace ver de 3 maneras quizás estas circunstancias con el evangelio. Primero, hay una predicción de Jesús. Él anunció antes de que sucediera el fin del templo y el fin de la ciudad. Por tanto, vemos un proceso histórico que ya se venía desarrollando desde la época helenista y concluye con la época romana. Todos estos tiempos, por tanto, están cargados de muchos elementos apocalípticos, como lo mencioné en el libro de Daniel, pero también en toda la literatura de Qumrán, los esenios, principalmente los Pecharim como escritura. Segundo, además de estos signos que pueden ser vistos como predicción, ante todo se trata de actitudes comunitarias, es decir, ¿a qué está llamada la comunidad después de esta fatídica destrucción? Primero, a la responsabilidad y segundo, a tomar actitudes, porque de lo contrario habrá separación, es decir, distanciamiento. Por último, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cuáles deben ser las actitudes? Pues lo primero que se ve es tomar prudencia, estar activos pero a la vez prudentes, ya que en este contexto surge toda la terminología de la segunda venida de Jesús, es decir, la parusía como hecho escatológico final. Segundo, la productividad, es decir, tener cada vez riesgos y tomar esos riesgos con audacia según las capacidades que tenga cada uno. Por último, ver que quizás una de las opciones que tomó la comunidad judía fue la del continuismo. Por tanto, aquí vamos a ver cómo el evangelio nos señala estas actitudes. En la situación inicial del versículo 14 a 30, comenzando en el versículo 14, se nos indica que va a haber en este contexto un hombre como comparación. Recordemos que varias parábolas inician: el reino de los cielos es como un hombre. Entonces, en este caso, este hombre va a viajar lejos. Es interesante que, aunque vemos el verbo como irse lejos a otro país, también podríamos pensarlo en una salida forzada. Es decir, las autoridades, la gente rica
o los que gobernaban fueron expulsados, tuvieron que salir forzosamente y por ello dejaron encargadas a algunas personas. Dice acá que este señor, este hombre, entregó a cada uno según sus propios bienes, según las capacidades de cada uno de sus siervos. Por eso conectamos con el capítulo anterior, el siervo bueno o el siervo fiel. Dice que a cada uno le dio, según sus capacidades, a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es interesante ver que el talento no es tanto una moneda, sino un peso, una medida, que sobre todo tiene valor si es de plata. Por tanto, tenía mucho significado y representaba mucha riqueza. Luego, de una manera breve, hay un nudo que nos dice que el que tenía 5 tomó ese dinero, lo invirtió y ganó otros 5. De manera simétrica dice que el que tenía 2, tomándolos, los invirtió y ganó otros 2. Es decir, multiplica. En cambio, de manera distinta, el que tenía 1 partió también, es decir, también fue distanciado, quizás cava un hoyo y esconde ese talento. Muy bien, aquí viene una ruptura que podemos verla como o un desenlace u otra narrativa, y es después de mucho tiempo. Quizás aquí podemos pensar en reconstrucción, en una época donde se vuelve a repensar la esencia del pueblo de Israel y la esencia del judaísmo y además la esencia de la fe cristiana, la fe en Jesús. Comenzando de nuevo vemos otro paralelismo, otra unidad interna entre el que produjo 5, comienza hablando, Señor, me diste 5, trabajé y gané otros 5. Entonces le entrega 10. Luego hay un diálogo que podemos esquematizarlo. Llega el siervo, le dice, le entrega. Luego viene el amo y le dice, muy bien, has sido fiel en poco, serás fiel en no mucho. Y por último dice, ven a gozar a la alegría de tu Señor. Entonces notemos que hay un esquema A, B, B', A'. Eso en el de 5 talentos y en el de 2 talentos. Luego viene el de 1 talento. Él argumenta un poco más. Dice que su Señor sabe que que cosecha donde no siembra, que recoge donde no hay producto y que tuvo miedo y por eso fue y cavó y le entrega lo suyo. Es interesante ver este texto desde una mirada, anuncié yo, productivista. ¿Por qué? Porque el sistema económico vigente en la época romano y actual habla de productividad, no de normalidad de precios, sino de producir más y ganar más. Entonces, ¿por qué criticar a este siervo? Si él guardó el dinero, lo conservó y lo entregó a su señor porque era de él. Es decir, no hubo un esfuerzo o no hubo un trabajo mayor. Quizás esto puede ser una crítica a ese sistema económico opresor que obligaba y llevaba a la persona a tener que trabajar más para producir para su Señor, pero no se ve una retribución, que en este caso el Evangelio lo dice de una manera muy llamativa. Has sido fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho, entra a gozar la alegría de tu Señor. Bueno, por último, el Señor reprocha a este siervo que no puso el dinero en el banco. Notemos esa medida también económica propia de los sistemas de recaudación capitalistas. Por tanto, termina diciendo, al que no tiene se le quitará hasta lo que creía tener y al que tiene se le dará más. Por último viene la situación final y es que lo expulsen, que lo echen fuera. Notemos cómo conecta con el siervo malo que también fue expulsado fuera, para allí tener el llanto y el sufrimiento. Bueno, este evangelio, terminando, nos invita entonces no solamente a un cultivo espiritual, que es la lectura que hemos hecho, sino también al esfuerzo y al riesgo que podemos correr nosotros como creyentes en situaciones adversas o difíciles, como fue la de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ellos tuvieron que tomar decisiones y esas decisiones dieron grandes resultados.
Otros tuvieron miedo y quizás algunos autores ven ese miedo en esconder el talento, que es conservar prácticas y tradiciones centradas sobre todo en la Torá y en el judaísmo tradicional y no abrirse a una nueva perspectiva. Qué bueno que hoy también nosotros, en camino de sinodalidad, pensemos en esos desafíos que tenemos y en tener audacia también para responder y multiplicar para bien de las personas aquellos dones que hemos recibido. Feliz domingo.